Ok, vamos a continuación a terminar de resolver este problema y para ello vamos a fijarnos en lo que nos dice el último inciso, que es lo siguiente. Nos piden calcular el valor del logaritmo de la constante condicional para la reacción que ocurre al mezclar una disolución de cloro comercial, es decir, hipoclorito de sodio, con ácido clorhídrico si el pH final de la mezcla resultante es igual a 2. Bueno, tomemos este enunciado y vamos a proceder ahora a contestar esta pregunta. Evidentemente, para resolver este problema, vamos a utilizar parte de la información que se generó en la resolución de los incisos anteriores. Bueno, veamos entonces. Lo que nos están preguntando es el valor del logaritmo de la constante condicional. O sea, esto es lo que queremos averiguar. Y por otra parte nos mencionan que la situación experimental que se presenta es aquella donde tenemos una mezcla donde habrá presentes los iones sodio e hipoclorito, así como iones cloruro y protones. ¿Ok? Bueno, por otra parte, pues es muy importante recordar que el pH de esta disolución es igual a 2. Bueno, entonces, ¿qué reacción química podría ocurrir aquí? ¿Qué especies con propiedades redox tenemos? Bueno, evidentemente el hipoclorito y el cloruro. Sale. Aquí también de una vez sería importante tener en cuenta que dado que el pH es igual a 2 y si recordamos que el pK del par ácido hipocloroso hipoclorito es igual a 7,5, pues eso quiere decir que estamos en condiciones tales que si nos encontramos en esta zona, pues predomina el ácido hipocloroso. Por lo tanto, una vez que se forma esta mezcla, pues es aquí válido considerar que el hipoclorito existirá predominantemente en su forma protonada y además pues habrá también protones libres dado que el pH es igual a 2. Bueno, ok, entonces especies con propiedades redox corregimos y serán más bien estas que están aquí encerradas, ácido hipocloroso y ion cloruro. Bueno, si nos fijamos en el diagrama de Purvé que recién construimos, entonces vamos a señalar aquí con una línea las condiciones experimentales que nos menciona el problema, que son estas, ¿no? pH igual a 2, bueno, pensemos que estamos prácticamente en pH 2, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que respecto a las propiedades redox del cloro, vamos a tener lo siguiente. El par ácido hipocloroso condicional cloro molecular tendrá un potencial dado por este valor que está señalado por la recta en azul, mientras que el potencial condicional del par cloro molecular cloruro será el que está aquí señalado. Bueno, entonces recordemos que el valor de esta recta es ¿cuál? Esta es una recta de pendiente cero y recordemos que el valor que estaba aquí señalado era el potencial estándar del par cloro molecular cloruro, es decir que aquí tenemos bueno, vamos a marcarlo mejor de la siguiente manera. Esto, mejor dicho, todo esto se podría resumir así. El potencial condicional del par cloro-cloruro aquí es constante y sabemos que es igual a 1.4 volts. Mientras que en esta zona de pH recordemos que la recta en azul
la obtuvimos a partir de una ecuación que era 1.6 menos 0.06 veces el pH. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a decir entonces, el potencial condicional es del par ácido hipocloroso, cloro molecular es 1.6 menos 0.06 veces el pH. ¿Ok? Entonces, eso va a tener como consecuencia que si estamos a pH 2, pues el valor del potencial condicional sea 1.6 menos 0.06 por 2, es decir, 1.48. ¿Ok? 1.48 volts. Bueno, entonces, bueno, tomemos esta última respuesta. Y bueno, estos resultados que van a implicar, bueno, recordemos que esto es para el par ácido hipoclorito condicional ácido hipocloroso. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos estos dos pares redox con estas propiedades, y entonces construyamos una escala de potencial con esta información. Podríamos decir entonces, vamos a corregir esta línea. Ok, construyamos una escala de potencial con esta información que acabamos de obtener, y entonces podemos decir lo siguiente. En un valor de 1,4 irá el par cloro-cloruro, mientras que en un potencial de 1,48 tendremos al par HClO' cloro molecular, esto a un pH de 2, evidentemente. Bueno, sabemos que por el valor de pH y por el predominio del ácido hipocloroso en función del pH, pues aquí simplemente la forma en la que predomina esta especie será ácido hipocloroso, y bueno, por lo tanto, si tenemos esta especie en disolución y esta otra, de acuerdo a la escala de potencial en estas condiciones, lo que vemos es pues que ambas especies pueden reaccionar de manera espontánea. ¿Ok? Bueno, y ahora simplemente pues la respuesta a la pregunta que se nos está haciendo parece ser muy sencilla, porque recordemos que el logaritmo de una constante, de la constante condicional para una reacción redox, se calcula pues simplemente como el cociente del número de electrones totales intercambiados en la reacción por la diferencia de potenciales condicionales. Aquí para que se vea más claro esto, entre 0.06 si el proceso se lleva a cabo a 25 grados Celsius. Bueno, ok, ahora consideremos entonces, si la reacción va a ser entre estas especies, pues simplemente tenemos qué cosa, ¿no? Por un lado, que el ácido hipocloroso pues se va a reducir, y que el ion cloruro se va a oxidar. Ok, entonces esos son los fenómenos que van a ocurrir, y entonces simplemente las reacciones balanceadas para ambos procesos pues vamos a escribirlas. Entonces rápidamente tenemos aquí bueno, ácido hipocloroso que pasa a cloro molecular, balanceamos primero en masa a los átomos que se oxidan o reducen, el cloro en el
ácido hipocloroso ya sabemos que tiene estado de oxidación +1, entonces se tienen que ganar 2 electrones para lograr esta transformación. Y bueno, simplemente ahora terminamos de balancear por ion-electrón en medio ácido y lo hacemos de esta manera. Luego por su parte el ion cloruro va a pasar a cloro molecular y entonces el balanceo iría en este sentido. Y finalmente ahora hagamos lo siguiente. Son 2 electrones de cada lado, entonces al sumar estas dos semireacciones pues vamos a obtener simplemente que 2 moléculas de ácido hipocloroso con 2 iones cloruros y 2 protones formarían 2 moléculas de cloro molecular más 2 moléculas de agua, y los electrones pues serían 2 de cada lado. Ya podríamos no escribirlos o cancelarlos. Bueno, entonces el número de electrones totales a ingresar aquí sería de 2, ¿no? Luego la diferencia de potenciales condicionales sería pues la del par donde está el oxidante, es decir 1,48, menos el potencial condicional del par donde está el reductor, es decir el par cloro 2 cloruro, o sea 1,4, y eso dividido entre 0.06, y al realizar esta operación obtenemos el siguiente resultado. .67. Ok. Entonces simplemente pues ya tenemos aquí que la respuesta al inciso C es que el logaritmo de K' es igual a 2.67. ok. Entonces bueno, esto pues era de esperarse, porque desde que vimos aquí la escala de potencial pues sabíamos que el valor de la constante de equilibrio sería mayor a 1, dado que esta escala predice que la reacción entre estas dos especies será espontánea. Y bueno, ok, entonces lo que vemos es que si nosotros hubiéramos, por ejemplo, si nos hubieran simplemente indicado otro valor de pH para realizar el cálculo del log de K', lo único que habríamos tenido que hacer es pues considerar que este valor podría haber sido distinto, dado que el mismo se calcula como lo tenemos indicado aquí, ¿no? Como el resultado de 1,6 menos 0.06 veces el pH. Entonces, por ejemplo, si el pH hubiera sido más alto, entonces eso no habría dado como resultado un potencial condicional más bajo, y la diferencia aquí hubiera sido más pequeña, y por lo tanto el logaritmo de la constante hubiera sido menor, ¿no? Y en fin, entonces eso es una variante de este problema, digámoslo así. Pero bueno, entonces ya respondimos a esta última pregunta, y bueno, por mi parte pues es todo.